Bienvenidos todos ustedes a este canal, Diego en la Lucha. Mientras durante años nos repitieron que Venezuela era un país condenado al colapso permanente, que su economía estaba destruida sin retorno y que su pueblo caminaba hacia la resignación, en silencio, sin titulares estridentes y sin el aplauso de los grandes medios, algo completamente distinto empezó a suceder. Y no lo dice Caracas, no lo dice Miraflores, no lo dice un discurso político, lo dice la CEPAL, uno de los organismos económicos más importantes de América Latina y el Caribe. Según sus proyecciones, para el cierre de 2025, Venezuela no solo crece, lidera el crecimiento en Sudamérica, se coloca a la vanguardia del dinamismo regional y obliga a revisar una vez más el relato que durante años intentaron imponer desde afuera. La CEPAL fue clara. Las cifras del Banco Central de Venezuela mostraron una aceleración sostenida del Producto Interno Bruto durante los 3 primeros trimestres del año. Tan contundente fue ese repunte que el propio organismo regional tuvo que corregir sus estimaciones al alza. Para el cierre de 2025, Venezuela alcanzaría un crecimiento del 6,5%, muy por encima del promedio suramericano, que apenas ronda el 2,9%. En otras palabras, mientras buena parte de la región avanza con cautela, Venezuela empuja el promedio hacia arriba. Y eso no es menor, es un dato incómodo para muchos. Nicolás Maduro celebró este reconocimiento como lo que es, una victoria de las fuerzas productivas nacionales que contra todo pronóstico lograron crecer bajo asedio financiero, sanciones, bloqueos y medidas coercitivas impuestas por Estados Unidos. No hubo milagros, hubo resistencia, planificación y una apuesta deliberada por fortalecer la demanda interna, reactivar el consumo y volver a poner en marcha sectores industriales y comerciales que durante años estuvieron estrangulados. Y los números empiezan a mostrarlo con crudeza. La actividad petrolera creció casi un 15%, la minería más de un 11%, el comercio, las telecomunicaciones, la manufactura, el alojamiento y los servicios de comida también registraron subas sostenidas. El turismo explotó, un 77% de crecimiento respecto al año anterior. Las transacciones comerciales aumentaron un 30%, la recaudación tributaria subió casi un 13%, el crédito bancario, clave para inversión y consumo, se expandió más de un 21% en apenas 12 meses. Incluso el sector agropecuario, históricamente relegado, mostró avances claros. Creció la producción animal, aumentó la carne de pollo, aumentó la producción de leche. Son datos concretos, medibles, que no encajan con esa imagen de país paralizado que durante años se intentó vender al mundo. Tenemos que empezar a producir alimentos puros, libres de químicos que nos enferman y orgánicos al 100%, porque además en el mundo están demandando alimentos orgánicos. Todo alimento orgánico que se produzca en Venezuela en los años que están por venir, que nos vamos a convertir en una gran potencia exportadora de alimentos, el mundo entero nos los va a agradecer y nos los van a arrancar de la mano y va a ser la nueva fuente de riqueza nacional para divisa. Exportación de alimentos. Anótelo. Eso está decretado, mira ya. Papá Dios y el Chibú lo decretaron. Venezuela será una gran potencia productora de alimentos. Estamos preparados para hacerlo. Porque yo a veces digo esto y salen entonces los que solo critican pero no hacen nada. O los que se dejan afectar en su mente la guerra psicológica del enemigo, de la patria, de los imperialistas. Yo lo dije en el 2020, estaban los estantes totalmente vacíos en Venezuela. No producíamos ni un arroz partido por la mitad. Y relanzamos la gran misión Agro Venezuela y dije, y Venezuela a corto y mediano plazo vamos a producir todos los alimentos que necesitamos. Y hoy puedo decir, el 99% de los alimentos que llegan a tu casa son producidos en tierra venezolana. Lo logramos, lo logramos. ¿Milagro de Dios? Sí, pero esfuerzo consciente y planificado del gobierno bolivariano. Maduro lo resumió en una frase contundente. Venezuela acumula ya 17 trimestres de crecimiento estable. 17.
No es un rebote aislado, no es un veranito económico, es una tendencia. Y además, la CEPAL proyecta que en 2026 el país seguirá creciendo alrededor de un 3%, consolidando una estabilización que parecía imposible hace apenas unos años. Salió otro informe de la CEPAL. Bueno, la CEPAL dice que Venezuela encabeza como gran motor el crecimiento económico de toda América Latina y el Caribe. Y ese crecimiento la CEPAL lo estima por encima del 6%. Pero ese crecimiento va a estar alrededor del 9% del Producto Interno Bruto de nuestra economía. La gente está en las calles. Es impresionante. Ha aumentado el comercio en un 34% este año. Único país de toda la región latinoamericana y caribeña que el comercio ha aumentado 34%. Tenemos reservas estratégicas de alimentos por 4 meses. Nunca antes en la historia de Venezuela tuvimos reservas con producto nacional. Son las fuerzas productivas venezolanas que han prosperado y deben seguir prosperando en el marco precisamente de satisfacer las necesidades de un pueblo que está celebrando las Navidades con una sonrisa. Somos pueblo bendecido, somos gente bendita. Por eso es que los demonios no podrán jamás con nosotros. En el plano regional, este desempeño tiene un impacto clave. El crecimiento venezolano contribuye directamente a mejorar el promedio suramericano, y el propio informe destaca algo que muchos prefieren no discutir. La resiliencia del sector público y privado permitió diversificar fuentes de ingreso, reducir la dependencia externa y construir una arquitectura económica más autónoma, más enfocada en el bienestar social y menos sometida a los dictámenes del capital financiero transnacional. Así es. Así que hoy vamos a arrancar por esta comuna, por amor y lealtad a Chávez, el Plan Nacional de Siembra que tiene una meta, 2026, 10 millones de árboles para volver nuestra patria una patria verde, verde. Y hoy pudiera aprovechar esta asamblea aquí, de esta cobertura, de esta colina Chuquisaca, de Macarao, para también enviarle mi salutación amorosa y mi agradecimiento gigantesco y absoluto a todos los voceros, voceras, líderes, lideresas, vecinos y vecinas de las 49.000 consejos comunales del país, de los 4.000 y pico de comunas y de las 5.336 circuitos comunales. Maravilla del poder democrático de Venezuela. Ustedes son columna central del poder nacional. Del poder nacional. ¿Cuándo el pueblo se puede considerar y en qué país? Que es la columna del poder de ese país. Pero mientras estos números circulan, mientras los organismos internacionales reconocen la recuperación, desde Washington no aflojan. Diosdado Cabello lo dijo sin rodeos. Llevan más de 27 semanas de acoso imperial, de amenazas, de persecuciones, de robo, de piratería. Y el silencio de la comunidad internacional es ensordecedor. Nadie dice nada, nadie condena, nadie se escandaliza, porque cuando el agredido es Venezuela, parece que todo está permitido. Cabello se refirió específicamente a Naciones Unidas, más allá que por supuesto aparecieron los aliados de siempre, como Rusia, China, Irán, Cuba, Nicaragua, etc. Cabello fue más allá y tocó el núcleo del conflicto. No se trata solo de petróleo, de minerales o de recursos naturales, se trata de algo más profundo, la intolerancia histórica del poder imperial hacia los pueblos dignos. A ellos no les gustan los pueblos que se hacen respetar, los que no se arrodillan, los que resisten. Les gustan los sumisos. Y el pueblo venezolano, guste o no, nació de la rebeldía, de los libertarios, de los que luchan, resisten, vencen y saben vencer. Y mientras intentan imponer miedo, la población sigue trabajando. Cabello también recordó cómo en otros años promovieron golpes de Estado, sabotearon la economía para quebrar la moral de un pueblo.
La diferencia es que hoy incluso sectores empresariales entendieron una verdad básica. Si al país le va mal, a ellos también les va mal. Ese entendimiento explica en parte la explosión de emprendimientos en todo el territorio venezolano. Explica por qué Venezuela aparece hoy, según estimaciones de organismos internacionales, como el país de mayor crecimiento económico no solo en 2025, sino también con proyecciones positivas para 2026 y 2027. No lo dicen ellos, lo dicen otros, y eso duele. Ya llevan un poquito más lejos. 27 semanas de locura imperial. 27 semanas de acoso, de amenaza, de ataques, de persecuciones, de robos, de piratería, de asesinatos. Y el mundo, digo el mundo ese de la ONU y sus combos en silencio, ¿no? Alguna gente piensa que solo quieren esos recursos, robarse esos recursos. Pero yo creo que quieren ir más allá. Y eso lo asomó el comandante Chávez en alguna intervención. A ellos no les gustan los pueblos dignos. A ellos no les gustan los pueblos que se hacen respetar y que exigen respeto. A ellos les gustan los sumisos. Les gustan los arrastrados y las arrastradas. En ese contexto recordemos otro capítulo revelador: el uso del Premio Nobel de la Paz como arma geopolítica. Recordemos el otorgamiento del galardón a María Corina Machado. No es un gesto de reconocimiento a la paz, es una operación política burda. Premiar a una figura que promovió sanciones, pidió intervenciones extranjeras y respaldó un bloqueo que afectó a millones de personas. Y esto plantea una pregunta incómoda. ¿Qué entienden por paz quienes toman estas decisiones? Esto no es una dictadura, esto no es un problema de militares venezolanos corruptos, esto es un tema de mafias. Obviamente no van a ceder si no existe una amenaza real, creíble, una amenaza severa y una amenaza inminente. Y esa única amenaza que los hace ceder es la del uso de la fuerza internacional. Las encuestas son claras, más del 90% de los venezolanos rechaza las amenazas contra su país y paradójicamente el 70% de los propios estadounidenses rechaza una intervención en Venezuela. Sin embargo, las acciones de Estados Unidos en el Caribe continúan, con un efecto contrario al buscado. Lejos de fracturar al país, fortalecieron la unidad cívico-militar y unieron a chavistas y no chavistas en defensa de la soberanía nacional. Hay un dato más, quizá el más silenciado de todos. Venezuela se ha transformado en uno de los países más seguros de América Latina. A este día, uno lo dice así y a veces no se interpreta la magnitud. Pero comparado con el año pasado, para estas fechas, el año 2024 versus el 2025, en el 2024, para esta fecha, había 330 homicidios más que los que hay para este momento en el 2025. Sí, así como escuchan, los índices de delincuencia cayeron de manera drástica, pero de eso no hablan, no entra en el relato, porque reconocer crecimiento, seguridad y cohesión social en Venezuela implicaría aceptar que el guión del colapso permanente fracasó. Y mientras algunos siguen apostando al caos, la realidad avanza, con cifras, con hechos, con un país que contra todo decidió no rendirse. Puedo decir, de verdad, compañeras, compañeros, el 2025 se ha consolidado al mayor nivel que hayamos visto desde tiempos inmemoriales el poder de la nación venezolana. Y ese es el mensaje que yo les quiero enviar hoy, día de salutación de fin de año. 2025 se ha consolidado el poder de la nación. Se ha consolidado no en un libro, en una teoría, en un discurso. Se ha consolidado en el terreno. El poder popular, hoy expandido y cada vez más fuerte y consolidado. El poder económico, hoy con 14 motores de verdad verdadita.
en su desarrollo. El poder social, cada vez con sus misiones y grandes misiones, llegando al territorio. El poder espiritual, cultural, identitario de la identidad nacional, la venezolanidad, hoy a flor de piel de los niños, de las niñas que se sienten con orgullo venezolano y que se niegan a que nos vean desde el norte como colonias de ellos. Es el poder más grande que puede tener un ser humano, el poder de su mente, de su espíritu, de su identidad. Orgulloso como el más de los orgullosos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es el Ejército Unido Libertador del siglo XXI, por sus demostraciones 2025. Demostraciones de valentía, patriotismo, amor al pueblo y demostraciones de capacidad de combate que hemos visto desplegados en todos los ejercicios Independencia 200. ¿Vos qué pensás de todo esto? ¿Qué información te llega a través de esos medios hegemónicos a tu país? ¿Sabías todos estos datos? Leo tu comentario. Te pido que te suscribas a este canal, actives la campana de notificaciones en la opción todas, eso es muy importante. Le des pulgar arriba y compartas. Muchas gracias.